soy Juan y hoy vamos a practicar algunos problemas de la ley de Charles en segundo de la ESO de Física y Química. Vamos a hacer 4 problemas de cada tipo que te pueden salir en los exámenes y bueno, vamos a practicarlos. Lo primero que tenemos que saber es qué es la ley de Charles. Bien, pues la ley de Charles es una de las leyes de los gases. Sabéis que las leyes de los gases son las de Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac. Bien, pues esta es una de ellas. Y esta dice que la temperatura es directamente proporcional, o sea que si uno sube, la temperatura sube, el volumen también es directamente proporcional al volumen. Entonces, si la temperatura sube, el volumen también. Si la temperatura baja, el volumen también. Cuando la presión es constante. Esto es muy importante. Entonces, si es directamente proporcional, podemos hacer una ecuación que son las divisiones. Sería que el volumen 1 o el volumen inicial entre la temperatura inicial es igual al volumen final entre la temperatura final. Y ahora vamos a practicar con esta ecuación algunos problemas de la ley de Charles. Empecemos con este problema, que dice que un gas tiene una temperatura de 10 grados Kelvin y le aumentamos de 20 grados. Al subir la temperatura también se incrementa el volumen, porque son magnitudes, recordemos, directamente proporcionales. Y este volumen medía 40 decímetros cúbicos. Después de la subida de temperatura, ¿cuánto ocuparía el gas? ¿Qué ocuparía el gas si la presión era constante? Así usamos la ley de Charles. Bien, pues primero ponemos los datos. Siempre muy importante. Sabemos que la temperatura inicial eran 1 Kelvin, 10 Kelvin. Esto es importante porque hay que pasarlo siempre a Kelvin, las unidades. Así que como ahora ya lo tenemos en Kelvin, no lo tenemos en Celsius, ya lo tenemos. Bueno, y lo aumentamos 20 grados Kelvin. Bueno, 20 grados. Si aumentamos 20 grados a 10, entonces nos quedan 30 grados. Bien. Y antes el volumen medía 40 decímetros cúbicos. Pero recordad, como pasa con lo del Kelvin y Celsius, esto hay que ponerlo también en el sistema internacional. O sea que habría que pasarlo a metros cúbicos, habría que dividirlo entre 1000. Y esto nos daría 0,04 metros cúbicos. Bien, y también tenemos, bueno, el volumen final no lo sabemos, esta es nuestra incógnita, y tenemos la temperatura que es, la presión que es constante. Bien, entonces ya podemos empezar con el problema. Bien, ponemos que es la ley de Charles, ni la ley de Boyle-Mariotte ni la de Gay-Lussac, que quede claro. Y ponemos la ecuación, que la temperatura 1, la temperatura inicial o primera, entre el volumen 1 es igual a la temperatura final o temperatura 2 entre el volumen 2. Bien, ahora sustituimos la temperatura 1, ¿cuánto era? Eran 10 grados Kelvin, así que lo ponemos aquí. El volumen era 40, 0,04, recordemos que lo habíamos cambiado. 0,04, la temperatura 2 son 30 y no sabemos cuál es el volumen final o volumen 2. Bien, pues ahora ponemos el volumen 2 para arriba, lo cambiamos y ahora estaría la ecuación así. La velocidad 2, el volumen 2 por 10 entre 0,04 es igual a 30. ¿Por qué hemos cambiado de sitio el volumen 2? Porque hay que tenerlo siempre arriba para saber el resultado. Bien, y ahora que ya lo tenemos arriba, ya podemos despejarlo. El volumen 2 es igual a 30 por 0,04, que antes estaba dividiendo, pues ahora está multiplicando, entre 10. Bien.
Bueno, pues 30 entre 10 es 3 y esto significa que es 3 por 0,04. Y esto es igual a su vez a 0,12 metros cúbicos. Sigamos con este ejercicio que dice que un gas tiene una presión constante. Esto nos indica que es la ley de Charles la que tenemos que utilizar. Y temperatura 300 grados Kelvin, que se transporta desde un recipiente que no sabemos qué volumen tiene hasta uno de 200 litros. Entonces disminuye la temperatura a 50 grados. Bien, pues primero siempre tenemos que intentar entenderlo bien. La temperatura 350 Kelvin está claro que es la temperatura inicial. Tenemos la presión que es constante. Se transporta a un recipiente, o sea, si se transporta es el volumen final, ¿no? Si se transporta, que son 200 litros, y esto habría que pasarlo a metros cúbicos, y la temperatura final son 50 grados menos. Esto significa que son 300 Kelvin, 300 grados Kelvin. ¿Qué volumen tenía el recipiente inicial? Volumen inicial no lo sabemos, así que empezamos con el problema. Ponemos que es la ley de Charles y ponemos la ecuación, que la temperatura 1 entre el volumen 1 es igual a la temperatura 2 entre el volumen 2. Bien, ahora lo sustituimos. La temperatura 1 son 350, el volumen 1 no lo sabemos, la temperatura 2 o la temperatura final son 300 y el volumen final hay que pasarlo a metros cúbicos, habría que dividirlo entre 1000. Esto significa que es 0,2 metros cúbicos. 0,2. Bien. Pues aquí pasamos el volumen 1 aquí multiplicando. Entonces ya nos quedaría que 350 es igual a 300 por la velocidad 1 entre 0,2. Ahora ya que está el volumen 1 arriba, podemos bueno, pues hacer el problema, podemos resolverlo, ¿no? Pasamos, bueno, 350 está arriba, el 0,2 también está arriba ahora, porque estaba dividiendo, y el 300 está abajo. Bien. Pues aquí yo primero he multiplicado 350 por 0,2, que es igual a 70, que entre 300 es igual a 0,23 metros cúbicos. Sigamos con este ejercicio que dice que el volumen de un gas, este gas tiene una presión constante, cambia desde 300 decímetros cúbicos a 1 metro cúbico, el recipiente, recordad, y llega a calentarse hasta los 150 grados Kelvin. Calcula la temperatura que tenía al principio. Bien, pues ponemos los datos. La presión es constante, lo sabemos. El volumen cambia, el volumen 1 cambia desde 300 decímetros cúbicos, que hay que pasarlo a 300 a metros cúbicos, y habría que dividirlo entre 1000. Eso es igual a 0,3 metros cúbicos. Y el volumen final ya sabemos que son 1 metro cúbico. Bien, y llega a calentarse, o sea que la temperatura inicial no la sabemos, y la temperatura final sí la sabemos, que son 150 grados Kelvin. Entonces, ¿cuál es la temperatura inicial? Bueno, pues ponemos que es la ley de Charles, siempre lo ponemos, que lo sepan la gente.
quien te lo esté corrigiendo, la temperatura 1 entre el volumen 1 es igual a la temperatura 2, entre el volumen 2. Y ahora ya habría que cambiarlo. La temperatura 1, este sí que está arriba, este sí que no hace falta cambiarlo y ponerlo abajo. La temperatura 1 entre 0,3 es igual a 1 a 150 entre 1. Bien. Pues aquí despejaríamos y pondríamos el 150 por 0,3 entre 1. Perfecto. Y bueno, el 1 lo podríamos quitar porque en realidad no cambia nada. Y esto nos daría igual a 45 grados Kelvin que tenía al principio. Por último, vamos con este cuarto ejercicio, que dice que calculemos la temperatura final de un gas cuya presión es constante. El volumen inicial del gas era de 1.000.000 de centímetros cúbicos y ha aumentado, lo hemos pasado, el recipiente ha aumentado y ahora mide 1.000 litros. Y el gas, antes, la temperatura inicial, era de menos 173,15 grados Celsius. Bien. Pongamos, como siempre, los datos. Sabemos que la presión es constante. El volumen inicial hay que pasarlo a metros cúbicos y entonces habría que dividirlo entre 1.000.000. Y como es 1.000.000 entre 1.000.000, pues es 1 metro cúbico. Y el volumen final aumenta 1.000 litros, que también es 1 metro cúbico. O sea que aumenta, aumenta lo mismo, así que ahora son 2 metros cúbicos. 1 más 1 son 2. Y el gas, la temperatura inicial, eran 100 grados Kelvin. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos en Celsius y hay que pasarlo a grados Kelvin. Y entonces habría que sumarle a 173,15 273,15, que es la relación entre ellos. Y la temperatura final es lo que no sabemos. Bien, pues aquí ponemos la ley de Charles. Y ponemos, como siempre, la ecuación. La temperatura inicial entre el volumen inicial es igual a la temperatura final entre el volumen final. Bien, la temperatura inicial la tenemos, sabemos que son 100 entre 1, que era el volumen inicial, la temperatura final no la tenemos y sabemos que era 2. Bueno, pues aquí hacemos lo de siempre, lo despejamos, pasa el 2 multiplicando, el 1 no hace falta ponerlo dividiendo, o sea que la temperatura final son 200 grados Kelvin. Y bueno, este ha sido el vídeo de la ley de Charles. Hemos practicado 4 ejercicios de cada tipo, que en cada problema faltaba una incógnita. Así que bueno, en el siguiente vídeo seguiremos con los problemas de física y química y seguiremos con los problemas de la ley de Gay-Lussac. Adiós.